Capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a estar compartiendo. Efesios 2, versículo 1. Leemos la palabra del Señor, dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén a la palabra del Señor. Qué preciosa carta, qué precioso libro. Tome su ubicación, por favor, si así lo quiere. Que nos deja el Señor inspirando al apóstol Pablo, hablando con mucha claridad en esta carta de lo que Dios ha determinado como predestinación, la obra de redención del Hijo y el sello de su Espíritu Santo, ¿no? Que somos propiedad de Él. Ahora bien, nos dice el texto que Dios nos dio vida y Él os dio vida a vosotros. Ahora, ¿por qué nos dio vida? Porque no la teníamos. Vida espiritual no la teníamos. Zombies espirituales, en otras palabras, muertos espiritualmente. Y dice el apóstol, le dice a los hermanos que ellos anduvieron en otro tiempo también influenciados por el enemigo de nuestras almas, no por el príncipe, lo dice el apóstol, ¿no? De las potestades del aire. Ahora bien, nosotros también anduvimos como iglesia local en otro tiempo influenciados por el enemigo, haciendo lo que nos parecía bien hacer, caminando como queríamos, viviendo como nos parecía bien. Pero nos dice la palabra de Dios que eso era una muerte espiritual. Cuando yo lo hago como yo quiero, cuando yo pienso como yo deseo pensar, que esta es la forma, este es el método, este es el patrón, tengo que estar muy atento en decir y volverme a la Escritura y decir: no, Señor, quiero tu señorío, quiero someterme porque tú me has dado vida. Ahora, si hay alguien por primera vez, por segunda vez o por muchas veces en la iglesia local, que por ahí practica una y otras cosas que no le agradan a Dios, porque su palabra que da vida, su palabra que salva, su palabra que regenera, nos dirige a vivir una vida que le agrade a su dueño, a Dios. Te quiero animar a que creas en Cristo. Ahora bien, esto parece que les hacía bien a esta gente. Parece que vivían como ellos querían y parece que estaban determinados a vivir de esa forma. Pero dice el apóstol que eso lo estaba dirigiendo a la ira de Dios, hijos de ira. Estaban preparados para la ira.
destinados, entre comillas, humanamente hablando, para la vida, para la ira. Pero gracias por Cristo, hermano. Gracias por Cristo, hermanos. Hoy hacemos memoria, conmemoramos la obra de Cristo. Su vida impecable, ni un pensamiento de pecado en Cristo. Ni pensó que esa roca o esa piedra la podía convertir en pan porque ya hubiese pecado. Gracias por Cristo, gracias porque vivió esa vida impecable, sin pecado, ni una molécula de pecado en Él. Gracias por su obra en la cruz, que fue completa. Gracias por Él. Y nos dice el autor que todo fue hecho por Dios, para Dios y para su gloria. Y esta salvación que nos dicta y nos redacta la Biblia del Génesis a Apocalipsis, no tenemos parte nosotros en decir yo decido hoy el ser salvo y mañana por ahí no. Porque es por gracia. Es por gracia. No hay ningún mérito humano. Y alguien puede decir, sí, pero tenés que creer, estimulando Dios a través de su Espíritu Santo, fe en nosotros, nos dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. No de vosotros. O sea que cuando ese muerto empieza a ver en la luz de la gloria de Cristo, en el Evangelio, una oportunidad que le presenta, que le anuncia el Evangelio, es porque Dios ya de antemano empieza a regenerar y a traer luz en esas tinieblas y dar vida, porque estaban muertos. Ahora bien, algo muy precioso que nos señala Pablo, pero es en el capítulo 1, versículo 13, que estos hermanos de Galacia habían oído la palabra de verdad. Habían oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ellos habían oído, pero ahora habían creído. Salvación, señorío. Qué precioso es nuestro Salvador y Señor. Nos manda siempre a hacer las cosas que a Él le agradan. Las cosas que a Él le agradan. Si hay un versículo que me encanta, que nos añade a Santiago, y ya termino. Dice el versículo 10 del capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Es importante andar en lo que Dios preparó de antemano. Y si por ahí me dices, yo no puedo, estás por primera vez, venís con tu abuela, con tu papá, con tu amigo, con tu tía, con tu hermano, tu hermana, te quiero decir que tenemos a alguien que sí puede, porque para nosotros no es imposible, pero para Dios no hay nada imposible y Él puede dar vida a aquello que está muerto. Le damos gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano.